ya se puede ir cumpliendo el objetivo, pero solo en las inscripciones ya vamos casi en las 200 personas. Entonces, estamos contentos porque creo que lo que nos ha motivado de poder realizar este taller es la necesidad. Hay una necesidad muy grande y creo que todos los que somos parte de BMF así lo sentimos. Tenemos un reto por delante con la juventud, con los niños, así que nos vamos a poner en esta noche en las manos del Señor, así que yo quiero invitarles que podamos orar ahí sentadito donde está y vamos a entregar todo este taller en las manos de Él. Amén. Padre, gracias te damos, estamos en esta noche agradeciendo y honrando tu nombre. Mi Dios, sabemos que hay algo tan glorioso para esta nueva generación, pero tú tienes que comenzar con nosotros, con los padres, con los maestros, Señor, del trabajo con los niños, con quienes discipulan jóvenes, Señor, con quienes nos metemos, Señor, cada día y ponemos nuestra mano en el arado a la hora de poder ministrar la vida de esta nueva generación. Señor, gracias te damos. Señor Jesucristo, yo oro por cada una de las que vamos a estar compartiendo en esta noche. Agradezco, Señor, el privilegio de poder compartir de la experiencia, de lo que tú has cargado nuestros corazones. Espíritu Santo, sea hablando a cada padre, Señor, a cada maestro, a cada discipulador, lo que tú, Señor, en esta noche has preparado para ello. Te honramos, te glorificamos, Señor, y agradecemos ese Cristo vivo y real que es nuestra realidad y la realidad de nuestros hijos. Gracias te damos, para ti es toda gloria y toda honra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Cuántos son padres aquí? ¿Cuántos son maestros de niños en las clases bíblicas? ¿Y cuántos discipulan jóvenes? Amén. Creo que ese era un poco el objetivo también que nosotros perseguíamos, porque si bien la charla se llama Padres Sanos, ¿verdad? Generan hijos sanos, pero también era tan importante que aquellos que tenemos el reto de discipular jóvenes también podamos instruirnos en esta labor. A veces nos faltan herramientas y no sabemos de qué manera poder trabajar con esta juventud que es tan diferente a nosotros. Nosotros quizás jugamos con muñecas hasta ya grandes. Yo no sé cuántos son de mi generación. Mi papá a mí hasta grande recién me dejaba ponerme apenitas un labial. Y hoy vemos niñas ya de 10 años desarrolladas, con otra mentalidad que te llega a intimidar. Y dices tú, ¿qué hacemos aquí? Bueno, lo primero me presento, mi nombre es Vanessa y también para todos los que nos están viendo a través de internet. Soy madre de una jovencita que ya va casi para los 22 años. Tengo un hijo de 15 años y otro hijito de 7 años. Mi hija ya está en lo que podemos decir la universidad, pero todavía estoy criando con un niño de 7 años y a los que ya les he compartido, mis 2 niños varoncitos tienen autismo. Y ha sido todo un reto. Yo creo que por ahí comenzó también este deseo, porque yo me enfocaba mucho en la necesidad especial de ellos. Pero Dios empezó a hablar a mi vida y ampliar un poco el espectro de decir, es que a través de esta escuela que yo he traído a tu casa, estoy hablando una palabra no solo para ellos, sino para toda la juventud y toda la necesidad en el fondo que hay. Y yo antes de comenzar, solo quiero que podamos leer en 1 Corintios 3:11 y ojalá usted se lo aprenda de memoria. Quizás muchos de ustedes ya lo conocen, esta cita, pero ha sido el fundamento de lo que yo he plasmado en mí como mamá, como discipuladora, y cada vez que me toca aconsejar, tomo esta palabra. Ya hace como un mes atrás, a mí me impactó y se lo compartía tanto a Paulina como a Marcela, el que haya llegado una mamá a la iglesia muy angustiada y me dice, aquí está. Yo le dije, ¿por qué no has venido? Aquí está. Ella, 10 años, se intentó suicidar. Y claro, esas cosas te impactan y tú dices, wow, ¿frente a qué estamos siendo retados?
Yo no sé lo que tú estás viendo alrededor de ti, las problemáticas que estamos viendo en este tiempo, pero yo le digo, el desafío es grande. Es tan grande que si nosotros no lo entendemos en el espíritu, vamos a perder una generación preciosa. Y voy a leer en 1 Corintios que dice 3:11, porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. Y eso fue y ha sido para todos los que nos están escuchando, el lema para mi vida: el fundamento es Cristo. Si el fundamento no es Cristo a la hora de criar, a la hora de aconsejar, mira, te vas a volver viejo antes de tiempo. No vas a saber qué respuesta dar. Y yo le digo, o sea, Dios a mí me enseñó, porque siempre los profesionales me decían, el autismo es un desorden. Y siempre escuchaba esa palabra, es un desorden. Hasta que un día Dios me dijo, es que es un desorden dentro de un orden. Yo lo tengo así. Esto es un orden perfecto para mí. A lo mejor para los terapistas, para los profesionales, es un desorden, pero esto está en mi orden. Y vuelvo a esta cita bíblica de entender, Señor, esta generación que a lo mejor llamamos terrible, complicada, desorden, está dentro, iglesia, de un orden. Algo Dios nos quiere enseñar. Algo Dios nos va a hablar. Y yo no sé ahí si tú puedes mirar al que está a tu lado y los que nos están oyendo por internet, usted pueda decir, estamos dentro del orden de Dios. Vamos, dígaselo ahí a modo de, no sé si de consuelo, de aliento. Tu hijo está dentro de un orden de Dios. Así que vamos a comenzar con la primera charla que nos la va a estar compartiendo la pastora Paulina, así que la recibimos con un aplauso. Buenas noches. Estamos muy contentas, comentábamos con Marcela, porque vemos muchos varones y eso nos da mucha alegría saber que tanto las madres como los padres o los maestros o discipuladores están también interesados en lo desafiante que es criar, ¿sí o no? Qué desafiante tarea nos ha dado el Señor de entregarnos hijos para que los podamos administrar su vida y podamos llevarlos a la presencia del Señor. Qué valioso que nos hayan escogido y nos hayan confiado algo tan preciado para poder trabajar con ellos y en sus vidas. Y como les comentaba Pastora Vanessa, vamos a estar compartiendo tres temas. Vamos a partir desde lo más teórico porque es importante también poner un fundamento teórico, después vamos a ir a una parte un poco más práctica y así vamos a irnos hasta aquello que tal vez es lo que más necesitan, que son tal vez la resolución de algunas preguntas. Pero para que podamos comenzar, tenemos aquí esta pregunta tan desafiante, que es ¿cómo podemos criar hijos sanos para el reino o en el reino? Que sean sanos, que sean saludables en sus pensamientos, que sean sanos en su comportamiento. Y llegábamos a la conclusión, y por eso el título también de este taller, que para poder llegar a tener hijos sanos necesitamos ser y transformarnos nosotros en padres sanos. Y padres sanos en todas las áreas de nuestra vida, en nuestra alma, en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu. Y muchos teóricos han hablado acerca de estos temas. No es un tema nuevo el poder hablar de esto como de ser saludable para poder criar hijos. Y ellos obviamente no le han puesto fluir del Espíritu, no le han puesto guianza del Espíritu Santo, sino que le han llamado competencias parentales. No sé si han escuchado alguna vez ese término, ¿sí? Y cuando hablan de competencias parentales nos dan una lista de ciertas cosas que pareciera ser que son necesarias para que los niños y las niñas las puedan vivir, las puedan tener en su hogar, para que se transformen en niños sanos y que tengan al menos las necesidades más básicas cubiertas. Y hoy día vamos a hablar acerca de 4 de esas competencias. Si ustedes pueden buscar en internet, busca competencias parentales y le van a salir una infinidad de autores y así autores que muestran 40 competencias y nosotras vamos a estar trabajando con 4 entendiendo que ahí nos va a dar un eje para poder seguir avanzando. Entonces, Tati, dale nomás. Lo primero que tenemos que entender, otro más, es qué se entiende por competencia. Y competencia es saber hacer algo con excelencia, lo podríamos llamar así. El apóstol siempre nos ha dicho que todo se aprende en la realización de la tarea.
Por lo tanto, ¿cómo podemos nosotros aprender a ser padres? Siéndolo, ¿cierto? Haciéndolo. Padres naturales, padres espirituales, maestros que quieran tener estudiantes o chicos en la red de niños que sean saludables, haciéndolo. Y el concepto de competencia parental va un poco más profundo y un poquito más allá. Otro clic, Tati, tienes que hacerle doble siempre. Es un conjunto de capacidades. O sea, son muchas habilidades que tiene un padre que de manera flexible, o sea, no siempre usándola de la misma manera, es capaz de aplicar en la vida cotidiana con sus hijos. Así lo podríamos resumir de una manera más clara. Un conjunto de capacidades que tiene un padre para aplicar de manera flexible en la relación que tiene con sus hijos o con sus hijas. ¿Sí? Entonces, cada uno de nosotros como padre tiene estas competencias que las va desarrollando. El tema es que hay muchas cosas que nosotros hacemos que no sabemos qué hacemos y que no le tenemos puesto un nombre. Entonces, lo que vamos a hacer hoy día es ponerle nombre a las cosas que hacemos para poder entender, ser consciente y poder mejorar en aquellas en que tal vez tengamos que ponerle un poco más de dedicación. Entonces, estas competencias parentales son 4, ¿ya? Son 4. La primera se llama competencia parental vinculares. Repita usted también, vinculares. La segunda son las formativas. La tercera son las protectoras. Y la cuarta, reflexivas. Entonces la primera se llamaba, la segunda, la tercera y la cuarta. Estupendo, con este público nos va a ir súper bien. Un 7 todos. Bien, vamos a partir entonces explicando y dando ejemplos. Vamos a explicar lo que significa esta competencia y vamos a también explicar de qué manera usted podría desarrollarla con su hijo, con su hija, tanto bebé, niña, niño o adolescente. ¿Ya? Entonces, la primera competencia, las vinculares, tienen que ver con desarrollar lo que se llama un estilo de apego seguro. ¿Han escuchado alguna vez de esto? De repente las que seguimos páginas de madre, sale así como apego seguro, y que no es más que establecer un vínculo fuerte y estrecho entre nosotros y nuestros hijos. Y que ese vínculo sea lo suficientemente protector y nutritivo. O sea, que le haga bien al niño o a la niña, que sea un vínculo afectuoso, donde encuentre amor, protección, cariño, etc. Ahora, nos podemos preguntar cómo lo hacemos, porque cuando es bebé uno sabe que, no sé, cuando lo toma en brazos le bota los chanchitos, cuando está amamantando, pero después parece que cuando los niños empiezan a crecer y después se transforman en adolescentes, pareciera ser que es más difícil poder sostener este estilo de apego, porque ellos también como que se desapegan un poquito, sobre todo los adolescentes, necesitan también ese desapego. Entonces, ¿cómo lo podríamos hacer? ¿Cómo llegamos ahí? Aquí hay algunos tips. Después esta se la vamos a compartir, así que no se vuelva loco tomando apuntes para que no se estrese ahí anotando tanto. ¿Ya? Lo primero que uno puede hacer y que es necesario y que está dentro de esta competencia es un concepto que se llama mentalización, que no es más que tratar de interpretar qué es lo que le está pasando a mi hijo o a mi hija. A veces es más fácil y a veces es más difícil, ¿cierto? Porque a veces uno ve al tiro una conducta de, no sé, llega a la casa, ¡ta! Portazo. Entonces uno al tiro le viene así como, ¿cómo va a andar pegando portazos en la casa? Que se cree, pero la mentalización vendría a decir, tal vez tuvo un mal día, tal vez le fue mal, tal vez está frustrado por algo, tal vez le pasó que se peleó con alguien, o el niño que le gusta le rompió el corazón, o empezó a pololear con la mejor amiga, tal vez algo le pasó, o tal vez se sacó una mala nota, o no jugaron en el recreo con él o con ella. Este ejercicio de tratar de interpretar los actos que tienen nuestros hijos más allá del acto en sí mismo. Y para eso también necesitamos algo que se llama sensibilidad parental, que es poder dar respuesta a ese estado. Si yo veo y siento y pienso, creo que mi hijo y mi hija tal vez tuvo un mal día, esa sensibilidad parental me lleva a mí a acercarme y a decir, ¿qué te pasó?
¿Estás enojado? ¿Estás triste? ¿Estás cansado? ¿Cómo te fue en el colegio? ¿Tuviste un mal día? ¿Te peleaste con alguien? ¿Por qué cuando llegaste cerraste la puerta y no quisiste hablar? ¿Algo te pasó? Esa sensibilidad de no, ¿qué te pasó? ¿Por qué te tiraste la puerta? ¿Quién te dijo que aquí pudiste pegar portazo? Eso sería lo contrario a la sensibilidad parental, pero yo sé que no hay ninguno de esos padres aquí. Entonces, estamos salvados, porque como no hay ninguno, no tengo que dar esa clase de ejemplo, porque no hay ninguno aquí que haga ese tipo de cosas. Pero ahí tenemos cómo podemos nosotros responder, interpretar, pero también dar una respuesta afectiva y adulta a las reacciones que puedan tener nuestros hijos. Otra cosa que tiene que ver también con lo mismo es esto de la calidez emocional, el ser cariñoso. ¿A quién reconozca aquí? Levante la mano, nadie lo está viendo, solo yo. ¿A quién le cuesta ser cariñoso físicamente con sus hijos de los que están aquí? Levanten su mano. Ya. Varias manos levantadas. La calidez emocional, el hacer cariño, el ser cariñoso, el ser afectuoso, es una necesidad vital, tanto para los niños, y aunque usted no lo crea, también para el adulto. Es necesario poder conectar emocionalmente con nuestros hijos a través del cariño y del toque físico. Va a haber algunos hijos que tal vez van a ser más demandantes de nuestro cariño y de nuestro afecto físico, y va a haber otros que van a parecer más independientes. Por parecer más independientes no quiere decir que no lo necesiten. También lo necesitan. También necesitan una caricia, también necesitan un beso, de buenos días, de buenas noches, un abrazo, decirles que los quieren, no solamente para el cumpleaños. Necesitan ese tipo de afecto de manera permanente. Tampoco así que lo atosigue y le mande así WhatsApp, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. No, pero que sí puedan ellos entender y puedan leer y sentir su afecto físico. No basta, papá, solamente con tal vez proveer lo necesario, pasar tiempo con ellos, sino que también el afecto, lo físico, el cariño entregado a través de una caricia, una palabra cariñosa, una mirada de amor, una complicidad, es necesario para poder desarrollar también una buena salud mental en nuestros hijos y un buen vínculo que si lo empezamos desde que son chiquititos, la adolescencia se nos va a hacer menos terrible. Siempre en su hijo bebé, en su hijo pequeño, para que cultiven la adolescencia, en donde todo se pone un poco más difícil. Si siembra correctamente una semilla, va a tener un buen fruto en la adolescencia, lo que no va a significar que va a ser desafiante, porque es una etapa desafiante, pero va a tener más recursos, más fichas, más cartas bajo la manga para poder relacionarse con su hijo y con su hija. Y el involucramiento parental, que es también que usted esté atento e interesado. A veces los hijos llegan contando cosas que a uno no le interesan para nada, honestamente. Así como que salió el tráiler de no sé qué, que la película, que el juego, que el fútbol, que esto, y uno, interesante. Ese interesante transmítalo con verdad, que es importante estar interesado y estar involucrado en los gustos de nuestros hijos. Si les gusta el fútbol, si les gusta maquillarse, si les gustan las muñecas, si les gusta un programa de televisión, lo que sea que les guste y que le interese, involúcrese activamente. Busque la forma de poder tener un lenguaje en común. Si a él le gustan esos monitos, relaciónese con él, háblele esos monitos, vi no sé qué, pregúntele cosas, conversen, generen conversación a partir de sus gustos. Si tal vez es una cosa sencilla, pero busque la posibilidad de que a partir de cada cosa que puedan generar en común haya un diálogo que les permita poder seguir estableciendo una relación y un vínculo que va a dar fruto en la edad adolescente y también en la edad adulta para cuando a ellos les toque ser padres. Van a tener un buen modelo. ¿Ya? Entonces, teníamos la primera competencia parental que se llamaba vinculares y que se dan cuenta que tiene que ver con vincularse afectivamente con el hijo, con la hija, cálidamente a través de lo físico, a través de sus intereses, a través de sus motivaciones y establecer un contacto y un interés con él y con ella. ¿Sí? ¿Estamos bien con la primera? Bien. La segunda, las formativas. Y estas tienen que ver con desarrollar el aprendizaje de nuestros hijos, favorecer el aprendizaje, involucrarse en los procesos de aprendizaje, tanto más formales como el colegio, el liceo, como aquellos también que logran ellos a través del juego, a través de las relaciones con sus pares, con sus primos, con sus amigos, relacionarse, involucrarse con ellos también en este proceso. ¿Cómo lo podemos hacer?
estimulando el aprendizaje. Y esto es súper importante. Por ejemplo, usted sale de su casa, está lloviendo. Excelente oportunidad para enseñarle de física a sus hijos. Excelente oportunidad para enseñarle el ciclo del agua. Excelente oportunidad para explicarle que Dios hizo un pacto con el hombre y que nunca va a llover tanto como en los tiempos de Noé, así que no se asuste. Cuando sale el arco iris, excelente posibilidad para poder predicarle y para poder enseñarle historias que están relacionadas con la vida de Cristo que ellos portan. Buscar cada oportunidad que haya para poder enseñar. Van en la calle, ven un insecto, explicarle que Dios creó los insectos y que los insectos uno los tiene que cuidar porque son parte... Todas las posibilidades que hay a partir de lo que sea, cuando está comiendo, cuando se pone algo, cuando le da frío, cuando le da calor, buscar la posibilidad de siempre estar estimulando el aprendizaje, la curiosidad, el responder sus preguntas, aunque a veces hacen demasiadas en un mismo día, pero responderlas con paciencia, respirar profundo, hacer de cuenta que no la había respondido antes y volver a responder, porque eso va a hacer y va a crear niños y niñas que sean curiosos y que después sean activos a la hora de generar aprendizaje en la escuela o en otros espacios de la vida. ¿De qué otra manera podemos hacerlo? Dale los 3 clics al tiro. Acá, súper importante, sobre todo los niños más pequeños, potenciando también la autonomía, potenciando el descubrimiento, que ellos puedan, por ejemplo, de acuerdo a su edad, ir involucrándose en tareas que sean cotidianas. No use el hacer la cama como castigo. Estás castigado, así que hoy día haces tu cama solo. No. Premio. No, hoy día no lavas los platos. No. Involucrarlo en actividades de acuerdo a su edad. No vamos a tener a un niño 3 años planchando, ¿cierto? Nadie lo haría. Pero irlos involucrando en tareas de acuerdo a su edad para que ellos también vayan generando autonomía. Hacer su mochila solo, elegir su colación, entre 2 opciones, por supuesto, si no va a llevar papas fritas y helado de colación. Pero darles opciones, darle la posibilidad de que escojan, darle la posibilidad de que por sí mismos hagan las cosas aunque se equivoquen o aunque se demoren más. Porque a veces uno dice, ya, yo lo voy a vestir porque si no vamos a salir al colegio no sé a qué hora. Ir fomentando de a poco la autonomía para que ellos también puedan ir desarrollando esta habilidad. La disciplina positiva. Aquí nosotras con Marcela yo creo que vamos a estar absolutamente de acuerdo en que nosotras desde nuestra vida pastoral y desde nuestra vida psicológica no fomentamos ningún tipo de agresión física, ni de maltrato físico, ni una palmadita, ni una cachetadita, ni un tironcito de pelo, porque si eso no lo hacemos entre nosotros que somos adultos, es muy difícil explicarle a un niño que la figura que lo protege también es la figura que lo golpea. Y eso, papás, es súper importante para cuidar nuestro testimonio, para cuidar también lo que nosotros le estamos entregando. Nosotros somos la imagen de Cristo y Cristo es un Dios y Dios es un Dios amoroso. No es un Dios que golpea, no es un Dios golpeador, es un Dios que disciplina, que es distinto. Entonces, cuando nosotros hablamos de disciplina positiva, estamos hablando de esta disciplina sin lágrimas, de esta disciplina que enseña, de esta disciplina que instruye, como dice la palabra, instruye al niño su camino. Y esa disciplina es la disciplina que finalmente edifica la vida de los hijos y que les da la posibilidad de que cuando se equivoquen no sientan miedo de haberse equivocado, sino que entiendan que el error también es una forma de aprender. Y eso en la vida adulta les va a evitar muchos problemas de ocultarle el error para no tener las consecuencias inevitables que tuvieron tal vez cuando eran más pequeños. Y la socialización, que es súper importante también, que los niños tengan la posibilidad de jugar con sus pares, jugar con primos, amigos. La red de niños es un excelente espacio para que los niños puedan desarrollar esta socialización, para que compartan con otros niños, llevar a los niños a los cumpleaños, invitar cuando uno tiene hijos adolescentes a los otros adolescentes a tu casa para conocerlos, para estar con ellos, ver con quién se relaciona tus hijos. Muy importante poder desarrollar esta habilidad y poder invitar a los hijos y a las hijas a participar de espacios de socialización. Entonces, la segunda competencia parental era formativa, que tenía que ver con el tema del aprendizaje, la socialización y la disciplina. ¿Sí? ¿Estamos bien? Si se pierde alguien en el camino, me levanta la mano. Pero vamos bien hasta el momento. Ya llevamos 2. Bien. La tercera, la Tati quiere adelantar. La tercera es las competencias protectoras. Ahí viene. Ahí sí.
las protectoras. Y esta, como dice su palabra, tiene que ver con la protección, la seguridad que le podamos entregar a nuestros hijos, tanto física, y aquí está un tema muy importante acerca también del cuidado del desarrollo psicosexual de nuestros hijos, la exposición a los abusos, a cierto tipo de contenido televisivo, a cierto tipo de conversaciones, cuidar, como decía la pastora Vanessa en la convención, la inocencia de nuestros hijos. Súper importante poder ser un agente protector y nosotros como padres estamos llamados a hacerlo. Ojo, a proteger, no a sobreproteger, porque también ellos va a haber instancias en donde van a tener que equivocarse, en donde van a cometer errores y todo eso va a ser de ganancia, porque a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Así que cuando su hijo se equivoca, también está aprendiendo y también está ganando. No se asuste. No se asuste, también es parte del proceso. Entonces, las competencias parentales protectoras, que son cuidar y proteger, ¿ya? Súper importante, cuidar y proteger tanto de los peligros externos como de los peligros internos que puedan tener en el hogar. Acceso a internet, los niños que de repente tienen acceso a tablet, a computador, a internet de manera ilimitada, que no sabemos qué están viendo, no sabemos en qué están navegando, niños a temprana edad con WhatsApp, con Facebook, correo electrónico, que tienen el acceso y la posibilidad a un mundo que generalmente está pensado para adultos y no para niños, porque no tienen el criterio y porque también el entorno puede ser muy peligroso. Así que ojo ahí, papás, en nuestra responsabilidad también proteger la información y el acceso a aquellas cosas que nuestros hijos tienen. Esto de pasar el celular de repente, si usted tiene alguna aplicación que bloquea cualquier otro tipo de página que se abra, perfecto. Pero pensar que es nuestra función también proteger lo que ellos ven, con quienes se relacionan y ese tipo de cosas muy importantes. Bueno, y también obviamente los cuidados cotidianos que tienen que ver con satisfacer las necesidades básicas, el baño, la higiene, la alimentación, que están destinadas y están asignadas para nosotros como padres. Dale, Tati. Bueno, y la organización de la vida cotidiana, que habla también de que es muy importante que los niños y las niñas tengan una rutina. Súper importante, sobre todo cuando son pequeños, no rutinas rígidas, porque a veces cuando no se pueden cumplir, es más difícil, pero tener ciertas rutinas, un horario de acostarse, un horario de levantarse, horarios de alimentación. Obviamente cuando van a empezar a crecer y son más adolescentes, esto se va flexibilizando y va cambiando, pero cuando son pequeños es súper importante poder tener rutinas establecidas que les van a favorecer también a ellos organizarse y saber más o menos cómo funciona el día. Como muchas veces no tienen registrado cuándo es día, cuándo es noche, cuándo es tarde, cuándo es ayer, cuándo es mañana, las rutinas les ayudan a establecer. Y la búsqueda de apoyo social, también poder usar las redes que están disponibles. La iglesia, el consultorio, distintas redes que puedan tener a su haber para poder utilizar. ¿Ya? Entonces, hagamos un pequeño repaso. Competencia parental número 1. Vincular. ¿Con qué se relacionaban las vinculares? El apego, escucho por ahí, los padres, bien. Los afectos, muy bien. Competencia número 2. Ya, formativa. ¿Con qué se relacionaban las formativas? Con el aprendizaje, con estar constantemente estimulando el aprendizaje. Bien, muy bien. Y la tercera, ¿cuál era? Protectora. ¿Y con qué tenían que ver las protectoras? La seguridad. Bien, muy bien, excelente. Un 7 llevan hasta aquí. Muy bien. Y la cuarta y final competencia parental son las reflexivas. Y en esto tal vez me voy a detener el tiempo que me queda para poder comentarla, porque qué importante es poder nosotros como padres pensar y reflexionar sobre nuestra parentalidad, sobre nuestro rol como padres, sobre cómo lo estoy haciendo. Cuando hago esta acción, cuando hago esto, cuando reto a mi hijo, cuando pierdo la paciencia, cuando tal vez me aburro de escucharlo, cuando de verdad no quiero nada, ¿qué está pasando conmigo? ¿Qué está sucediendo conmigo? Cuando me cuesta ser cariñoso físicamente con mi hijo, ¿por qué es? Tal vez me faltó cariño en mi casa, tal vez no estoy acostumbrada, no me es cómodo, pero no me es cómodo, ¿por qué? Porque no me siento capaz, porque nadie lo fue conmigo, porque yo no me siento cómodo si a mí me dan cariño, entonces pienso que el resto tampoco se siente cómodo. Estar constantemente reflexionando, pensando, analizando, nuestro quehacer como padres nos lleva a tener una dependencia mayor también del Espíritu Santo.
Porque los que tienen más de un hijo sabrán que como se cría uno, ni se parece a cómo se cría el otro, ¿sí o no? Increíble que el hijo provenga de la misma madre y el mismo padre, que vivan en la misma casa, pero que sean tan distintos. Y que a uno, cuando uno le decía sí, hacía caso al tiro, y cuando le digo que sí, no me hace caso. Increíble, es impresionante, parece que fueran, que no sé, que me lo trajeron de otra casa. Entonces eso nos hace darnos cuenta que no somos padres con un modelo rígido, sino que necesitamos ser padres flexibles. Y esa flexibilidad nos la da el Espíritu Santo, para que podamos saber en qué momento y de qué manera vincularnos y relacionarnos con cada uno de nuestros hijos. El desafío para los maestros de la escuela dominical es mayor, porque de repente tiene 12 niños, 13 niños, 20 niños distintos, que los ve una vez a la semana, por lo tanto tienen todos estilos de crianza del cual usted no se puede hacer responsable, y tiene que tratar de poder hacer en 1 hora, en 2 horas, sembrar una semilla, incluso en algunos niños y niñas que tal vez no han recibido una instrucción del Señor, porque sus hogares no son cristianos, los trae la abuelita, los trae la tía, les debe pasar, ¿cierto? Y qué difícil es tratar de revertir el trabajo de 6 días a la semana con 1 hora y media o 2, ¿cierto? Qué difícil es tratar, pero siempre es ahí, uno deja una semilla, queda una semilla plantada en el corazón y en la vida de ellos. Pero esta competencia parental reflexiva es súper importante, papás. Es súper importante que nosotros, con nuestros esposos, con nuestras esposas, tengamos un espacio para conversar acerca de cuál es nuestra idea de criar, acerca de qué forma de disciplinar vamos a utilizar, cómo lo vamos a hacer con los permisos, cómo lo vamos a hacer con corregir, cómo lo vamos a hacer cuando uno quiera decir que sí y el otro quiera decir que no. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a negociar? ¿Cómo vamos a permitir? ¿A quién le va a tocar hacer ese rol? ¿Cuándo va a recurrir uno? ¿Cuándo va a estar el otro presente y el otro va a retirarse un poco para dar la posibilidad de que sea uno de los dos el que administre la disciplina? Es importante. Y también que ese niño interior o niña interior que fuimos todos, que en algún momento tuvimos 4 años, 5 años, 10 años, sea sanado por el Señor. Es súper importante que nuestras emociones, que nuestras historias personales, que nuestra propia biografía pueda ser sanada por el Señor. Y para eso nosotros necesitamos reconocer que somos débiles. Necesitamos reconocer que tal vez tenemos muchas carencias, que tal vez hay etapas o episodios de nuestra vida que no han sido resueltos, que tal vez hay cosas con las que seguimos batallando como hijos y que tal vez todavía no hemos entendido cómo es nuestra identidad en nuestra relación con Dios como hijos. Para poder ser buenos padres, primero necesitamos aprender a ser hijos. ¿Amén? Necesitamos aprender a ser hijos, necesitamos aprender a conocer a Dios como un buen padre, como un Dios que hace todas estas cosas perfectas. Se vincula con nosotros, nos enseña, está con nosotros, nos protege, reflexiona, no trata con nosotros igual que como trata con todos sus hijos. Él es el mayor ejemplo de paternidad que tenemos. Pero nosotras, mamás, papás, maestros, tenemos que experimentar esa paternidad para que podamos reflejar eso que hemos estado viviendo y que estamos recibiendo a nuestros hijos de manera sabia y de manera sana. Entonces, una tarea pendiente para todos los papás es poder reflexionar. Y para poder hacer eso, necesitamos poder ser capaces de tener esta metaparentalidad, que le digo yo, de estar pensando siempre más allá de lo que hago. Ya, de repente reté feo, de repente hice algo. Pensar, ¿por qué lo hice? ¿Qué me pasó? Tal vez este día estuvo pesado, tal vez este comportamiento me indigna mucho, me molesta mucho, tal vez no estuve hoy día muy disponible para escuchar a mi hijo porque estaba más cansado. Estar constantemente revisando, analizando, también cuando lo hago bien, pero también cuando tal vez no lo logro hacer tan bien y me alcanzo a dar cuenta que no lo hice bien. No pasa nada con equivocarse, todos nos vamos a equivocar. No existe aquí ningún padre, ninguna madre que lo haga 100% bien. Y esa es la gracia, para que Dios lo haga a través de nosotros, para que la vida de Cristo lo administre, lo haga, muestre su paternidad a nuestros hijos. Y si se equivoca, pida disculpas. No hay nada más valioso para un hijo que reconocer y ver que su padre es capaz de reconocer que se equivoca. Es un ejemplo mucho más potente incluso que acertar, porque le estamos mostrando que nosotros somos humanos, que nos equivocamos, pero que cuando nos equivocamos pedimos disculpas y no lo volvemos a hacer.
ese ejemplo les va a quedar más grabado que usted acierte y lo haga bien el 100% del tiempo. Y también un elemento súper importante, el autocuidado parental. El tener este tiempo, también ustedes con su esposo, tener un tiempo para ser marido y mujer, para no ser padres, para no ser pastores, para no ser líderes, para ser marido y mujer, un tiempo, para no estar conversando de los niños, las tareas, el colegio, el uniforme, la comida, tener un tiempo para poder conectar ustedes como matrimonio. Eso les va a dar la fuerza para poder seguir adelante en este desafío. Importante tener una vez al mes salir a cenar, salir a tomar once, ir a caminar, darse una vuelta a la manzana, tener un tiempo juntos como esposos para poder conversar acerca de sus afectos, de sus sueños, de lo que anhelan, de la historia, cómo se conocieron, ponerse románticos, pero tener un tiempo ustedes para poder cuidarse como matrimonio, para poder ser un buen equipo, para poder trabajar y estar dedicados a las labores con sus hijos. Y también el tiempo personal, obviamente, y de intimidad con el Señor que cada uno necesita para poder también estar recibiendo constantemente la guianza del Espíritu, la instrucción del Señor, para poder hacer esta tarea que es tan difícil, más sencilla y más llevadera. Así que los quiero dejar con esta última pregunta para que se vayan ahí pensándolo para la casa. ¿En cuál o cuáles de estas competencias, de estas 4 competencias que revisamos, necesito mayor guianza del Espíritu? Si yo la reconozco, si yo la identifico, voy a saber cómo orar y voy a saber también cuándo pedir ayuda. ¿En cuál o cuáles? Porque yo puedo decir en una, en dos, en las 4. ¿En cuál o cuáles? Necesito una mayor guianza del Espíritu. Así que los dejo con esa pregunta para que la puedan reflexionar, puedan pensar en ella y vamos a continuar con esta charla con la siguiente psicóloga, Marcela. Pauli, te necesito. Bueno, que es bueno el Señor, ¿no? De hecho, hablábamos con Paulina, decíamos, Paulina, tenemos una vida tan parecida, es increíble, de hecho estudiamos en la misma universidad. Así como Dios ha hecho las cosas. Siempre Pauli va primero y de hecho como que la organización de quién va primero la vemos al final y siempre me da una base para poder avanzar en la otra parte y luego termina Vanessa. Me encanta cómo Dios hace las cosas. Así que hoy día me tocó hablar de la adolescencia. Yo sé que nos vemos desafiados con nuestros adolescentes, con esta etapa que puede ser muy complicada, pero hoy día no quiero enfocarme en como lo complicado, sino que quiero darle otro enfoque, un enfoque de esperanza y un enfoque de poder entender de que esta etapa es súper importante para poder lograr tener una vida adulta sana. ¿Ya? Así que vamos a empezar. Primero, nos vamos a ver las características específicas de esta etapa, ¿ya? La primera es la social. Yo quiero que vayan pensando en adolescentes que ustedes conocen o pensando en su propia adolescencia, ya que estábamos hablando aquí con Paulina de la competencia reflexiva. Quiero que piensen en ustedes cuando eran adolescentes. ¿Qué cosas cambiaron? ¿Qué cosas empezaron a hacer ustedes cuando llegaron a la adolescencia? Lo más probable es que en el área social empezaron a preocuparse más por su imagen corporal. No sé si les ha pasado. De hecho, yo me acuerdo cuando pasé a la adolescencia, yo era así como súper nerd, ocupaba así la falda como hasta por acá, los vestidos así gigantes, ni me peinaba así, con cara de sueño, y pasé un verano, siempre es un verano, un otro se transforma, ¿cierto? Después en marzo uno llega todo así. Y me acuerdo que mi mamá me llevó a la peluquería y me hizo un cambio de corte y me empecé a arreglar más y dije, uy, que soy bonita, yo pensaba que era feita. Entonces, en el área social, los niños, o sea, los adolescentes se empiezan a preocupar más de su imagen corporal, de, uy, ¿cómo me verá el otro? Uy, ¿cómo me verá esta compañera o este compañero? ¿Sí? Lo segundo, son influenciados más por sus compañeros. Empiezan no sé si se han dado cuenta que algunas veces, típico que la amiga de tu adolescente
se parece mucho a tu hija. De repente andan con la misma chaqueta, con los mismos pantalones, o se ponen de acuerdo. Amiga, yo voy a ir con el pantalón roto, así que tú también andas con ese. ¿Les ha pasado, no? Y otra importante que, bueno, hay muchas características, pero me quise enfocar en las específicas, rechazo de ideas de los adultos. En esta etapa se empieza a dar una situación que es parte normal de la adolescencia, por eso no quiero que se asusten, que empiezan a independizarse, ¿sí? Empiezan a tener más autonomía y por lo tanto empiezan a tener sus propias ideas. Algunas veces uno lo lee como que si fueran rebeldes, pero es simplemente que se está formando, de hecho vamos a mostrar un poco qué pasa en su cerebro, se está formando su cerebro adulto y comienzan a ver otras cosas que cuando niños no veían, ¿sí? Algunas veces incluso empiezan a ver cosas en nosotros que antes ellos no veían. Ah, mi mamá antes me dejaba hacer esto y ahora no, ay, qué pesada mi mamá, entonces sí le ha pasado que... o cosas así. Entonces, o algunas veces te empiezan a preguntar cosas. Oye, mamá, ¿por qué pasáis tanto tiempo, no sé, en la peluquería y te empiezan como a confrontar? ¿Les ha pasado? Y tú dices, te quedas así como, ay, chuta, ¿qué le contesto? ¿Qué hago? ¿Qué se cree este niño que me anda preguntando estas cosas? O tú empiezas a decir, hijo, ¿sabes qué? No quiero que tomes más leche con lactosa. Vamos a empezar a tomar leche sin lactosa. ¿Pero por qué, mamá? ¿Por qué tengo que tomar leche sin lactosa? A ver, explícame. Y te piden la media explicación. Tranquilos, es parte normal de la adolescencia. Es parte de ellos. Ellos se están empezando a individualizar como personas. Y cuando nosotros nos individualizamos, nos tratamos de separar del otro. Pero esto solamente es parte del proceso, ¿ya? Así que no se asusten. Vamos con la siguiente. En el área cognitiva, ellos comienzan a pensar de una forma más abstracta, empiezan a sacar conclusiones. Chuta, mira, si yo tengo esta amiga que se junta con la otra amiga, oye, esa me cae mal, mejor no me voy a juntar con ella. Y empiezan a hacer conclusiones y empiezan incluso a no necesitar de tanto de nuestra ayuda. Y uno como padre dice, ay, mi hijito, ya creció, ya no me necesita. Mentira, sí los necesita y les voy a mostrar cómo específicamente, ¿ya? Lo segundo, son más capaces de expresar sentimientos, se comienzan a volver más habladores, ¿sí? Oye, es que mamá, en la fiesta me pasó esto y lo otro y no sé qué, y tú estás ahí todo cansado después del trabajo, ya, sí, y empiezan a traer quizás los rollos de la amiga. Oye, mamá, mi amiga me habló mal de esto, no sé qué, y la cosa, y esto, empiezan a empezar específicamente en el área cognitiva, al empezar a pensar más abstracto, empiezan a irse más, podríamos llamarlo a nivel popular, en la profunda. Oye, mamá, ¿y por qué Dios hizo esto? Y tú decís, no tengo idea. ¿Les pasa o no? Entonces, como hablaba Paulina, realmente la paternidad nos va desafiando a uno. Mediante van creciendo, cada vez uno piensa que ya cuando van creciendo, ya listo, hice el trabajo y la verdad, cada vez nos desafían más. Pero es genial porque eso hace que nosotros creemos una dependencia mayor a Dios. Si quizá nuestro adolescente, alguna vez me han llegado preguntando cosas que yo decía, Señor, no tengo idea, no importa, no tengan miedo de no tener la respuesta, porque usted, ¿qué puede hacer? Investigar. Y le puede dar una respuesta certera a su hijo, hija, adolescente, etcétera. Tienen un sentido más claro de lo que está bien y lo que está mal. En el área del desarrollo físico, bueno, es un periodo de crecimiento rápido, empieza a sobresalir las características secundarias, las mujeres se desarrollan un poquito antes que los hombres y hay que tener ojo respecto a las características secundarias. Pensando en las mujeres, es muy importante preparar a las mujeres cuando les vaya a llegar la menstruación. Pasa que hay niñas que les llega la menstruación y por nunca hablar de esta temática específica, se guardan que están teniendo la regla y se manchan, no tienen idea cómo ponerse una toalla higiénica, esto suena como que uno dice increíble, pero es verdad. Y entonces es muy importante que cuando vean que ya está comenzando, no sé, porque los hombres y mujeres igual se comienzan a ver un poquito más peludos. Entonces, cuando empiecen a ver que la piel está como más grasienta, empiezan a ver que la adolescente como que a la mujer le está creciendo más los pechos, ojo, esté monitoreando.
hay muchas veces que por vergüenza las niñas no hablan de esta situación y pasan mucho sufrimiento interno y dicen, ay chuta, ¿cómo le voy a decir a mi mamá? Esto no debería ser así. Entonces es importante siempre en esta área física estar explicándoles previo qué es lo que le va a ir pasando en su cuerpo y dele las herramientas para que ellos lo enfrenten, ¿sí? Por ejemplo, me pasa que hay adolescentes que llegan así, súper con los medios bigotes. Y algunas veces como que ellos no tienen ni idea cómo afeitarse y es porque les da vergüenza pedirle a los papás o a la mamá afeitarse. Entonces es importante que estemos como viendo esas cosas que también son importantes. ¿Ya? Vamos a la siguiente. Ya. Esto a mí me encanta. Sabemos que quizás puede ser complicado en la adolescencia, pero en la adolescencia se provoca algo espectacular en nuestro cerebro. Se provoca la poda neuronal. ¿Qué significa esto? Uno se imagina así, cuando me enseñaban esto, una persona podando así la neurona. y realmente es así. Cuando aproximadamente estamos en la primera infancia, tenemos muchas canales sinápticos, todos juntitos. Está súper como conectado, no sé si se alcanza a ver, ¿cierto? Luego llegamos a la adolescencia y se comienza a formar el cerebro que próximamente ya va a ser adulto. Por lo tanto, todas las neuronas y todas las sinapsis que no se conectaron, bien por falta de estimulación, quiero conectarlo con la Paulina, en el área de los 6 años, que si no estimulamos bien a los niños en esta edad, lo más probable es que se vayan a desconectar algunas de estas sinapsis y va a quedar un poquito más pequeño en cuanto a masa neuronal en la adolescencia. Entonces, ¿por qué es tan importante la adolescencia? Acá nosotros los psicólogos lo llamamos, cuando después de la poda neuronal, es como que queda un cerebro nuevo. Es como un volver a nacer, de verdad. Así que aprovechen esta etapa de la adolescencia. Quizás ustedes piensan que, uy, chuta, mi hijo nació así y es súper rebelde, muchas cosas. ¿Saben qué? Está pasando por esta etapa. Algunas veces andan como más lento y anda, uy, y uno se enoja, que se pegan a mí me pasaba que yo siempre me doblaba como el pie y era como súper torpe. Y ahora entiendo por qué. Están pasando por esta poda neuronal. Así que, por favor, téngale paciencia a su adolescente. Quizás le va a costar un poquito más hacer ciertas cosas, que no es porque sea un pavo, ¿da el pavo? No es porque sea un pavo, sino porque está pasando por un momento súper especial en su cerebro. Se está conformando su cerebro adulto. Así que aprovechen esta instancia de poder estimularlo en diferentes áreas. Por eso que yo siempre empodero a los papás que me llegan a la consulta, que quizás les faltó un poquito en el área de las competencias parentales y me dicen, pucha, yo ya no sé qué hacer, yo ya me rindo con mi hijo. Y ahí yo le comento esto. Esto es un volver a nacer, no se preocupe, usted puede seguir fomentando muchas cosas en su hijo y esta es la oportunidad perfecta. Así que si usted piensa y se fue como casi con depresión con lo de las competencias parentales, porque uno cuando ve dice, chuta, quizás no hice muchas cosas, no importa. Siempre va a estar la oportunidad. Y esto no es por casualidad. Dios hace todas las cosas perfectas. Así que la adolescencia es un volver a nacer. Yo quiero que vean a los adolescentes de otra forma ahora. No es una cosa que sean complicados, sino que están pasando por un proceso porque ellos luego van a ser adultos. Después ellos van a ser los que quizás, pensando en mí, yo ahora soy pastora de jóvenes. Quizás mi adolescente en un momento, cuando ya estén grandes, ellos van a ser los pastores. Y este es el momento preciso para marcar sus vidas. Se está creando su nuevo cerebro. Así que ocupemos esto en el área cerebral, que es súper importante. Así que ya no quiero escucharlos más decir, ay, una edad complicada. No, es una oportunidad. Esto es una oportunidad. Dios me está dando la oportunidad para que quizás lo que no hice en la infancia con ellos, yo lo puedo hacer en la adolescencia y les va a quedar, y va a quedar esas neuronas bien conectadas y bien felices. ¿Sí? Ya. Una cosa importante que hay que ver en la adolescencia son los indicadores de riesgo. ¿Por qué? Como les explicaba anteriormente, como ya se van independizando más, uno piensa que, por ejemplo, si se aíslan más, hoy es parte normal de la adolescencia. Uy, si está en las redes sociales mucho tiempo o le está costando dormir, uy, es normal de la adolescencia. Y no. ¿Cuáles son los indicadores de riesgo que nosotros como adultos, tenemos que estar, ojo, ¿sí? Primero, que baje repentinamente el rendimiento académico.
No es normal que cuando llegue la adolescencia, a pesar de lo que yo le estaba hablando de la poda neuronal, que baje repentinamente, así mucho, su rendimiento. Ojo con eso. Segundo, se comporta más irritable de lo normal. Obviamente los adolescentes sí son irritables, algunas veces se sienten incomprendidos por ciertas cosas, pero nosotros tenemos que ser sensibles pensando en los profesores. Uno como que el Espíritu Santo ¿sabes qué? No, esto no está bien, algo está pasando, ¿por qué me contestó así? Y uno piensa y se hace una teoría, que es parte de la mentalización, de las teorías que uno se hace. Normalmente cuando los niños son más chiquititos, nosotros mentalizamos o nos hacemos hipótesis de su conducta súper positiva. No, es que quizás les fue mal en el colegio, pero cuando llegan a la adolescencia, como es como un poco más difícil, difícil en cuanto a que quizás nosotros no tenemos las herramientas, y eso pasa. Pensamos que hoy llega la adolescencia el niño y da un portazo. Este cabro es un rebelde. ¿Qué hipótesis te estás haciendo de tu adolescente? Algo le está pasando. No es normal que se esté aislando. No es normal que llore todo el día. No es normal que esté más depresivo. No es normal. Casi siempre, y me pasa que escucho mucho que los papás piensan de que como que los niños en la adolescencia se vuelven más depresivos. Y no es normal. No es normal que los niños se vuelvan más depresivos en la adolescencia. Es porque algo está pasando en su corazón. Y hay que estar nosotros atentos a eso para prevenir situaciones de riesgo, ¿ya? Lo otro, baja su apetito. No, mamá, es que como que no quiero comer. Pasa mucho pensando en cuanto al riesgo, el área del apetito es súper importante. Es normal que quizás no le guste algo, pero no es normal que deje de comer, que esconda la comida, que se la comparta a los otros compañeros. Puede ser súper buena onda, le comparto a mis compañeros, pero ¿por qué no está comiendo? ¿Sí? Es súper importante esto. Tienen un mal dormir. Es muy importante, pensando en lo que les dije anteriormente, respecto a lo que pasa neuronalmente, que su adolescente duerma a la hora. Hay adolescentes que no le ponen normas y límites porque piensan que ya tienen un cuerpo de grande, ya son adultos. No, ellos necesitan límites. Si usted no los pone, nadie los va a poner. Ellos no se lo van a autoponer. ¿Sí? Es importante que mínimo duerma 8 horas. ¿Sí? Aunque no haya estudiado, ayúdenlo a organizar sus estudios. Ellos tienen que dormir aproximadamente mínimo a las 11. Y hay adolescentes que se duermen a las 1, a las 2, súper tarde. No puede ser, ¿ya? Necesitamos fomentar esa área. Se aísla en su cuarto por mucho tiempo. No se motiva a realizar actividades que antes sí realizaba. Se come las uñas o se saca el pelo. No sé si les ha pasado que como que casi se normaliza morderse las uñas. ¿Sí? Es como, oh, no, sí es normal. Eso se llama onicofagia y eso es autolesión. Tú te estás hiriendo los dedos. ¿Sí? Algo está pasando que estás liberando la tensión a través del dolor que te provoca el morderte las uñas. ¿Sí? Esto no es para asustarlo, sino que para que estemos así, ojo, alerta, alerta. ¿Sí? Vamos con la siguiente. Ya. Marcela, ya entendí todo lo que me estás diciendo, ya entendí lo de la Paulina, pero ¿qué hacemos? ¿Sí? Hay mucha información teórica, hay muchas cosas que... de hecho, nos falta mucho para poder entregar. Sin embargo, ¿qué hacemos en lo concreto? ¿Qué hago yo en la casa con él? Lo primero, hable con su adolescente. Como nosotros ya sabemos que está en el proceso de individualizarse, sabemos que quizás va a tener su área privada, de que quizás no te va a comentar todas las cosas, ¿sí? Pero eso no significa que su hijo no necesita de usted. Su hijo sigue necesitando de usted. Su hijo necesita que siga hablándole. Hijo, ¿cómo te fue en el colegio? Y quizás te puede decir, mamá, que soy zapa. ¿Sí? No se deje guiar por esa respuesta, porque dentro de él sí necesita. Y todas las cosas va a estar marcando dentro de su corazón. Oh, mi mamá siempre se preocupó de mí a pesar... Porque, ¿qué pasa? Cuando los adolescentes dicen eso, porque están en esta lucha de individualizarse. No, mamá, que eres zapa. Entonces tú te quedas callado y le dejas de preguntar. ¿Sí? No le haga caso. Siga preguntando, aunque le digan todas las cosas que le digan, su hijo lo necesita. ¿Sí? El corazón de su hijo lo necesita. Segundo, preste atención a las cosas positivas. Algunas veces nos centramos solamente en las cosas negativas, sobre todo en esta etapa de la adolescencia. Ay, que este cabro hizo esto, no sé qué, que bajó las notas, etcétera, etcétera. ¿Sabe qué? Incluso hay cosas más positivas en su hijo que las cosas negativas.
Empecemos a darle un foco. Eso no significa que no hay que, obviamente, guiarlo en esta área que tiene que resolver. Sin embargo, él va a estar empezando a hablarse a sí mismo según como tú hables de él. Si tú les dices, eres un rebelde, eres un porfiado, ¿qué va a decir su mente? Soy un rebelde, soy un porfiado. No tengo nada bueno. Pero si tú empiezas a decir, oye, hijo, hiciste la cama, aunque la haya hecho horrible. Hijo, felicitaciones, lo hiciste bien. Oye, hijo, te sacaste un 6.5, qué bueno. ¿Sí? Esto no tiene que ser solamente para los adolescentes, esto es para todos. ¿Ya? Establezca reglas y sea consistente. Es súper importante. ¿Qué pasa? Pasa que yo veo que algunas veces los papás cuando ven a los hijos más grandes, sobre todo que ahora está como muy en boga y está bien el área de derechos de los niños, porque la verdad la infancia está siendo muy maltratada, y no solamente ahora, sino desde siempre. Chile es muy violento con la infancia, es súper fuerte. Entonces, es importante que usted establezca las reglas y sea consistente. O sea, su hijo, aunque sea adulto, o se vea adulto, es un adolescente y es su hijo. Y él necesita que usted ponga las normas y límites. Usted, por ejemplo, si pensando en si está criando con su esposo o esposa, no se pone de acuerdo con su esposa o esposo de cuáles van a ser los límites, la verdad, lo que va a provocar va a ser una confusión y el adolescente va a desafiarle a usted y se va a ir por el que es más blando. Ay, pero papá, mi mamá me dijo que me dejaba hasta las 12. ¿Pero cómo si yo te dije hasta las 10? Entonces, ¿de quién es la responsabilidad de lo que está pasando en esa situación? ¿Es de él? Es de nosotros. Tenemos que ser consistentes. No puede pedirle, ¡cállate! ¿Cómo le puedes decir, no grites? Si nosotros no estamos haciendo eso. Es que pasa, porque nos desbordamos algunas veces. Yo quiero que entiendan algo. Nosotros, y Dios no nos pide que seamos papás perfectos. Sí nos pide que seamos papás efectivos. ¿Cuál es la diferencia? Los perfectos no se equivocan en nada, y es imposible. Por eso vino Cristo a morir por nosotros, si no seríamos dioses. Somos seres humanos, pero sí Dios nos pide que seamos efectivos, que cuando nos equivoquemos podamos resolucionar las cosas de una forma buena, que la reparación se provoque de los dos. Muchas veces usted cuando no pide perdón y se equivoca, cuando usted grita quizás, ¿y qué pasa? Se produce la reparación solamente del adolescente. Ya no importa, me merezco esto. Y pasa por su mente esas cosas. Está bien que me griten, si yo me porté mal, está bien que me maltraten, ¿sí? Pero ser efectivo significa que yo como adulto voy a tratar de arreglar la situación y en conjunto vamos a buscar la solución. Les voy a dar unos tips, pero esto yo lo ocupo en terapia, así que es sesiones gratis para todos ustedes hoy día. Para que ustedes puedan saber qué hacer cuando se equivocan, cuando nos equivocamos, que también es un desafío, porque cuando nos equivocamos, ¿qué pasa? Ponemos nuestros lentes de culpa y andamos con la culpa ahí y nos disminuimos y dejamos de ser autoridad. Dios nos pide que tenemos que ser autoridad, ¿sí? Conozca a los amigos de su adolescente. Si usted quiere conocer a los amigos de su adolescente, invite, oye hijo, ¿sabes qué? Hoy día a la tarde si quieren pueden tomar once en la casa. Abra su casa. Mejor abra su casa a después andar investigando dónde anda su hijo y con quién se anda juntando. Sepan dónde se encuentra y qué está haciendo. No puede ser que su hijo le avise, mamá, estoy aquí. No, le tiene que preguntar, le tiene que pedir permiso. ¿Dónde vas a estar? ¿Con quién? Y esto es súper bueno ir a buscarlo. Vayan a buscarlo donde vaya o pónganse de acuerdo con si tiene más mamás que son amigas, ya, este fin de semana te toca a ti, este otro fin de semana te toca a ti. Y así usted va a poder ver dónde está. Sea ejemplo de la conducta que desea ver en su adolescente. Muchas veces le pedimos a nuestros hijos cosas que nosotros no hacemos, ¿sí? Pensando, vamos a ir específicamente al área espiritual. Hijo, ríndete a Cristo, hace esto. Y la verdad, les tengo una noticia. Nosotros le podemos mentir a los hermanos de la iglesia, a nosotros como pastores, pero a su hijo usted no le puede mentir, porque él vive con usted. Él sabe todas las cosas que están pasando. Entonces, me hacía mucho sentido lo que hablaba Vanessa de la niña. Pero es que esta niña, no sé qué, ¿sí? Que se quiere suicidar. Ojo ahí, ¿por qué se quiere suicidar? ¿Qué está pasando? Nosotros tenemos que siempre pedirle al Señor que vaya sanando cosas en nuestro corazón. Hay veces que por nuestra infancia, nuestro corazón se ha puesto duro. Y eso hace que no seamos blanditos con nuestros hijos y seamos sensibles a lo que está pasando con ellos. Entonces, si no sanamos esa dureza en nuestro corazón, no vamos a llegar.
no vamos a llegar. Esta generación, podríamos decir, es desafiante, pero qué bueno que sea desafiante, porque nos está desafiando a nosotros a sanar, a depender más del Señor. ¿Sí? Vamos con la siguiente. Ya. ¿Por qué el adulto es tan importante en esta etapa? No sé cuánto llevo, así que voy a tratar de apurarme. Primero, es súper importante, nosotros pasamos por 3 etapas en nuestra vida emocional, y esto es para todos nosotros. La primera es la heterorregulación, que es como desde los 0 años hasta los 1, 1 y medio. Es que todo, lo externo nos calma. O sea, yo lloro, la pechuga de la mamá me calma. Yo lloro, el abrazo del papá me calma. Todo lo externo. Yo no tengo idea por qué me siento así, pensando en niño, en el bebé, pero, como que me siento calentito, ya, me calmo. ¿Sí? Luego pasamos por otra etapa, que es la intermedia, que es desde los 1 a los 18 años, pero yo creo que, la verdad, lo pasamos también cuando estamos casados y tenemos amigos, sinceramente, que se llama la corregulación emocional. ¿Qué es la corregulación emocional? Significa que nosotros como adultos le damos las herramientas y estrategias a nuestros hijos para que ellos se calmen. ¿Sí? Entonces vamos con la heterorregulación, la corregulación y la final es la autorregulación. O sea, después de todos esos pasos, yo llego a la vida adulta y cuando tengo rabia, ya sé cómo hacerlo, me puedo calmar. ¿Por qué? Porque yo aprendí cuando estaba en la etapa de corregulación que mi mamá me enseñó a identificar lo que me estaba pasando. Lo que yo ahora siento como adulto no es pena, tengo rabia, porque no me salen las cosas como yo quería. Y si tengo rabia, mejor me voy a lavar la cara y me calmo y no le pego un combo a mi compañero. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que cuando muchas veces llegamos a la vida adulta sin alguien que nos enseñó efectivamente a calmar nuestras emociones. Y esto llega a incluso llegar a patologías de salud mental. Intento de suicidio. Hay veces que de verdad, me gustaría hablar mucho, pero respecto a esto es súper importante. Nosotros somos quienes le entregamos las herramientas a nuestros hijos. Ellos no se van a regular solos. ¿Sí? Lo otro, la epigénesis. ¿Qué es esto? No sé si les ha pasado, sobre todo a la gente que trabaja en la iglesia, que escucha a la gente decir, yo soy así y nadie me va a cambiar. No, pero es que yo soy así y el Señor me hizo así. ¿Les ha pasado? Y yo así como, ya. ¿Saben qué? Les tengo una noticia y me encanta esto. Recientemente, también los teóricos se han dado cuenta que hay áreas genéticas que van cambiando por el ambiente. ¿Sí? ¿Y cómo se dieron cuenta de esto? Hay un estudio que habían 2 mamás ratoncitas. Una mamá ratoncita era muy, hiper, mega ansiosa y tenía factores genéticos que le hacían vivir así. Y había una mamá tranquila, ¿sí? Segura de sí misma, pensando en los ratoncitos. Eso se veía obviamente fisiológicamente, porque cuando estamos estresados, nuestro corazón palpita más rápido. Entonces, con la ratoncita estresada, estaba siempre con el corazón muy rápido, versus la otra estaba súper más tranquila con su corazón. Entonces, ¿qué pasa? Estos 2 ratones tuvieron hijos, ¿sí? Entonces uno dice, obviamente que los hijos que de la ratoncita estresada van a ser súper ansiosos y estresados. Y era así. Versus los que estaban tranquilos, estaban súper tranquilos. Pero los investigadores dijeron, ¿pero qué hacemos si sacamos un bebé estresado y lo ponemos a la mamá que está tranquila? ¿Irá a ser que nació así y va a quedar así por siempre? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué pasó? ¡Chan, chan, chan, chan! Sí. El ratoncito que era ansioso, estresado, se fue a donde una mamá tranquila, segura, y fíjense que fue tal la seguridad de su entorno que sus genes cambiaron y no fue propenso a ninguna patología ansiosa, a nada. Así de importantes somos nosotros. Así es de importante tu entorno familiar. Así de importante es la iglesia. La iglesia es una parte del entorno. Quizás hay jóvenes que pasan muchas cosas en su casa, pero la iglesia, él se introduce al sistema de la iglesia y aprende que quizás su papá no lo entienden, pero hay un papá espiritual que lo entiende, hay un papá que está orando por ellos. Yo quiero decir a los que trabajan con adolescentes, la familia de su adolescente no es cristiana, él va a perderse, no se va a perder, porque Dios lo instaló y lo insertó a una familia espiritual que, vamos a pensar, un ratoncito seguro, un papá espiritual seguro y que tiene el Espíritu de Dios que va a transformar su corazón.
Yo soy el resultado de uno de esos, ¿sí? Así que denle con todo, no lo vean así terrible, porque se pueden lograr muchos cambios en el Señor. Y lo último, que es la sensibilidad parental, que no lo voy a hablar porque ya lo habló la Pauli. Ya, entonces nos vamos a ir más a la práctica aún. Y ahora nos vamos a la práctica, de todos los que les dije. ¿Qué tenemos que hacer en pasos sencillos, pensando en nuestros adolescentes, niños, todos? Primero debemos leer las señales comunicativas del niño, hijo, adolescente. Todos conocen, todos somos diferentes, obviamente, pero gracias a Dios, Dios nos da la oportunidad de conocer más íntimamente a las personas. Entonces, si tu adolescente llegó con los ojos medios llorosos, como hablaba la Pauli, si tu adolescente te dijo, ¡ah, me tenéis chato! ¿Sí? Y explotó. Lean las señales comunicativas, vayan más profundo de su conducta. Porque, pensando en el área psicológica, las conductas es lo visible, pero abajo hay más. Hay emociones, hay pensamientos, está el espíritu, hay situaciones que están pasando. Vayan más profundo, ¿sí? Segundo, interpreta las señales adecuadamente, ¿sí? Hágase hipótesis, no que se quede con este cabro es rebelde, no, vaya más. Pasó quizá esto con su, no sé, con su amiga, quizá lo traté mal, se sintió mal porque lo traté mal. Tercero, quizá le pasó algo con el papá, ¿sí? Háganse hipótesis y vean, sean investigadores de la conducta de lo que está pasando a su hijo o adolescente. Y ofrezca una respuesta sensible, apropiada y lo más importante es que sea contingente. ¿Qué significa que sea contingente? Que sea en el tiempo adecuado. Apenas pasó la situación, usted hágalo. No deje pasar el tiempo y estire el chicle, ¿sí? Me pasa muchas veces que, por ejemplo, me llega a terapia, así, situaciones de riesgo fuerte, cosas así, y los papás como que no son contingentes, sino que estiran la cosa y lo llevan después cuando hay una situación más grave todavía. Entonces, no deje pasar el tiempo, actúe enseguida, ¿ya? ¿Vamos con la siguiente? Ya, ahora, cosas, de hecho, esto si quieren lo escriben, porque es súper importante, esto es material de intervención en terapia, así que se están llevando hartas joyitas acá. Ya, pero Marcela, ya, más la práctica, necesito saber qué tengo que hacer frente, por ejemplo, a que mi hijo me gritó y me dijo que está chato de mí y que va la escoba a la casa. Primero, ¿qué hizo? Ya, y piensa, me gritó, me faltó el respeto y me dijo que estaba chato de mí. Listo. ¿Qué pasó antes? Ejercítese en esto, es un ejercicio. ¿Qué pasó antes? Vamos bajando la punta del iceberg, ¿sí? Se dan cuenta que primero lo visible, ahora nos vamos a lo invisible. ¿Qué pasó antes? ¿Cuál fue la causa de su conducta? Uy, ahí uno tiene que pensar, pensando en lo que hablaba la Pauli. ¿Será que le grité mucho? Quizás no tuve el tiempo de escuchar lo que realmente estaba pasando. Un ejemplo, ¿sí? Luego vamos más profundo aún. ¿Cómo se estará sintiendo? ¿Qué estaba expresando cuando dijo que estaba aburrido y chato de mí? Estaba enojado. Ya. ¿Y por qué habrá estado enojado? Obvio que porque quizás yo le grité, lo hice sentir mal. ¿Sí? Y lo principal y lo más profundo es ¿qué quiere o necesita de mí? Quizás necesita más atención. Quizás tu adolescente se está volviendo terriblemente rebelde porque necesita tu atención. Quizás, y pueden ser muchas teorías, yo no sé los contextos de todos. Quizás está viviendo cyberbullying en el colegio y no quiere ni decirte porque tiene miedo. ¿Sí? Quizás se cometió una embarradísima y no te quiere contar. ¿Qué necesita mi hijo en esta situación? En todas las conductas que ustedes puedan ver en sus hijos, hagan este ejercicio. ¿Qué hizo? ¿Qué pasó antes? Vayan conectando las cosas y lo más probable, se lo doy 100% asegurado, que van a encontrar una solución efectiva y su hijo se va a ir con el corazón llenito y usted se va a sentir muy bien porque lo logró, ¿sí? Pida al Espíritu Santo en los momentos de conflicto, en los momentos difíciles, Señor, ¿qué pasó? Por favor, guíame. Algunas veces nosotros no tenemos idea y se nos escapa de las manos. Espíritu Santo, por favor, guíame. Tú sabes su corazón, tú sabes qué necesita de mí. Y lo más probable es que, obviamente Dios le va a hablar, y usted va a poder dar una respuesta contingente. Y cuando pase otra crisis y otra cosa, su hijo va a saber que usted entendió lo que él estaba comunicando. ¿Sí?
Vamos con la siguiente, que parece que ahí termina. Ah, ya. La última, ahora sí. ¿Qué pasa cuando nos equivocamos? Cuando estamos súper estresados y mandamos a la punta del cerro a los hijos. Pasa, sí, pasa. Y tenemos que ser reales. O como cuando somos nosotros, trabajamos con adolescentes y de repente ya de nuevo empezó a hacer con la misma cuestión y como que, ¿sabes qué? Y tú como que algunas veces te enojas. Ya, ¿sabes qué? Deja de hablarme esto, ya me tienes aburrida. ¿Sí? ¿Qué hacer? Primero, reconocer. De hecho, también esto es material súper importante, así que si quieren lo anotan, porque son joyitas así, viene en lo práctico. Las 4 R. Reconocer, responsabilizarse, reconciliarse y resolver. RRR. La primera, reconocer que se ha cometido un error. Usted no va a bajar de autoridad porque usted acepta que cometió un error. De hecho, usted le da más autoridad aún. Saber, porque su hijo lo conoce, no sé, pensando si tiene 17 años, su hijo lleva 17 años conociéndolo a usted. Él sabe cuando estás tú enojado, cuando no puedes manejar las cosas, él lo sabe. Él sabe cuando tú te equivocas, ¿sí? Entonces, reconocer que se ha cometido un error. Segundo, responsabilizarse de lo que se ha hecho. Vamos a ver el mismo ejemplo de los gritos. Hijo, ¿sabes qué? Después, cuando se calmen las aguas, hijo, ¿sabes qué? Te grité. Y ¿sabes qué? Tú no mereces ser gritado. Aunque te portes pésimo, no mereces ser gritado. Y ser sincero, ¿sabes qué? De verdad me aburre tu conducta, me cansa. Y por eso que llega a estos límites. Reconozco. Segundo, responsabilizarse. ¿Sabes qué? Estoy cansado igual del trabajo, yo hago muchas cosas y la verdad me hago responsable de lo que pasó. Tercero, reconciliarse. Padres, pedir perdón es súper importante. Es súper importante. Usted no va a hacer menos que por pedir perdón. Y les tengo una noticia. Los adolescentes y los niños son súper fáciles de perdonar. Pero tiene que estar esta instancia de reparación. Tiene que estar. Porque si no está esta instancia, en la mente de su hijo y en el corazón de su hijo va a estar ahí siempre. Va a estar ahí siempre. Mi mamá me gritaba cuando chico, mi mamá hacía esto. ¿Sí? Tiene que estar esta instancia. Y la verdad, al perdón se desaparece en la mente y en el corazón. Es increíble. Y por último, resolver. Buscar una solución conjuntamente. Hijo, ¿sabes qué? ¿Te parece que mejor cuando yo te diga la primera, tú me hagas caso? Mira, o hagamos algo. Cuando tú estés muy cansado, si quieres no lavas los platos. Un ejemplo, si es que ya tiene que ver con el aseo. ¿Sí? Pero mañana temprano lo lavas. ¿Te parece? Listo. O darle la opción de decirle, hijo, ¿cómo crees tú que puedes hacer? Para que también él se responsabilice, si la relación es de los dos, no es de uno solamente. ¿Sí? Entonces, estas son las 4 R. Si quieren la anotan. Es súper importante. ¿Ya? Y ya terminamos, creo. ¿Sí? Sí. Ya terminamos. La idea de esto es poder que ustedes pongan en práctica lo que le hemos dado. Esto es oro, de verdad. Funciona. Yo he visto, pensando desde mi perspectiva, desde mi nicho, los pacientes de los niños y adolescentes que atiendo, funciona. Y trae un alivio al corazón de los papás porque los papás se sienten empoderados y saben que tienen el control de la situación. En la adolescencia uno dice, es complicado, pero ese discurso de que, es complicado, te hace no responsable de eso. No, es que es muy complicado, no tengo la herramienta. Ahora usted no puede decir eso, porque usted tiene las herramientas. Tratamos con Pauli de sacar todo el jugo de lo que sabemos y ponerlo así, lo más práctico posible. Usted tiene las herramientas, no es terrible, póngalo en práctica y que se va a dar cuenta que sí va a poder manejar y poder llevar a esta generación a Cristo. Porque usted es la manifestación de Cristo. Todas estas cosas Dios las hace con nosotros. Dios las hace con nosotros. Así que eso, lo importante, pensando en lo último, prevenir, por favor, el intento de suicidio en la adolescencia. En la adolescencia, como los que les comenté de la regulación emocional, tuve la oportunidad de trabajar en una investigación con niños que se intentaron suicidarse, que estuvieron en coma, así, mal. Dios me permitió eso y yo decía, Señor, es muy fuerte porque yo me iba llorando a la casa con todas las cosas que me contaban. Y decía, Señor, no entiendo por qué. Ahora entiendo por qué. Y dentro de las cosas se producía como una comparación entre lo que los papás hablaban de cómo se vivieron el intento de suicidio y la depresión y cómo los hijos se vivieron el intento de suicidio y depresión. Y habían dos relatos súper diferentes. Los papás decían, no, si mi hijo está bien, si es parte de la adolescencia que estaban aislados. Versus el relato de los niños,
No, la verdad, yo me sentía súper mal, tenía una angustia, yo gritaba y nadie me escuchaba. Yo gritaba y me puse así pesado y nadie me pescó. Versus los papás, no, sí estaba súper bien, bajó las notas nomás. Versus el niño. La verdad, yo estaba sufriendo. Llegó al tal punto de que los niños, que eran niños porque vimos su historia, avanzaron a su adolescencia y como no tuvieron estas herramientas para regularse efectivamente, optaron por matarse, porque era el nivel de angustia que sentían, el nivel de angustia que sentía era tal que decían en su mente, ya, la única forma de que se me pase esto es desaparecer. ¿Sí? Entonces, por favor, todas estas cosas, tómenle el peso. De verdad, Dios lo está ocupando para poder salvar a muchos jóvenes de matarse, de pensar de que no nadie los pesca, de pensar de que no hay nadie cuidando de su corazón. Y tenemos un Padre que nos encomienda para poder ser los brazos a esos adolescentes. Así que, por favor, no vean más la adolescencia como algo complicado, porque Dios ya les dio las herramientas. El Espíritu Santo les va a hablar y les va a entregar. Si no se acuerdan de todo lo que dije, el Espíritu Santo les va a enseñar a ser papás espirituales. Así que eso, ahora le toca a la pastora Vanessa. Tremendas herramientas, ¿verdad?, que estamos recibiendo y pensaba cómo esto nació hace ya algunos meses.